tuvimos la oportunidad de compartir momentos con el doctor Ramón Bautista Mestre. Cuando uno entra en una máquina del tiempo de la vida de Ramón Bautista Mestre, recuerda muchas fechas. Recuerda el 21 de agosto de 1937, cuando nació, el 20 de junio del 64, cuando lo nombraron secretario general, el 30 de octubre del 83, cuando ganó la intendencia, el 10 de diciembre del 83, cuando ganó la intendencia, el 10 de diciembre del 87, el 10 de abril del 94, cuando fue electo convencional nacional, el 14 de mayo del 95, cuando fue electo gobernador de la provincia. Pero fíjese qué paradoja. Cuando yo busco una fecha que me marque la impronta de un hombre de esta magnitud, busco una fecha difícil para el radicalismo. Busco la fecha del 12 de julio de 1999. Esa fecha durante muchos años a mí me hizo reflexionar ante este gran hombre. Un familiar me comentaba que esa mañana, cuando él se dirigía desde su chalet hacia su despacho, le dijo: Ramón, qué momento duro. No te equivoques. Momento duro fue cuando perdí a Fernanda. Esto es democracia. Otro amigo me comenta, de los que estábamos en ese despacho, que éramos muchos jóvenes, con la cabeza baja, creyendo que una derrota era parte de la democracia, que un papelito cayó al piso, él se acercó, lo juntó y dijo: junte ese papel. Doctor, pero si nos quedan pocas horas. Usted está equivocado, mijo. Acá está por venir el gobernador y el presidente. Cuando terminó esa ceremonia del 12 de julio del 99, muchos recordarán que nos fuimos caminando hacia la Casa Radical. Éramos 800, 1000 dirigentes que acompañábamos a Ramón Bautista. Mucha gente en la calle le gritaba: Ramón, gracias por la provincia que nos dejaste, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Cuando entramos a la Casa Radical, Mestre subió al estrado de la Casa Radical y, como era él sencillo, probablemente tomó la palabra ante la insistencia de sus correligionarios que le pedían que lo haga. Y fue cuando él dijo, y se dirigió a sus correligionarios, no ya al pueblo de Córdoba, que probablemente después yo haga una mención, cuando él lo hizo en su último mensaje en la legislatura del 99. Él se dirigió a sus correligionarios y dijo: ha culminado un proceso institucional de 4 años dificilísimos, en lo que hicimos muchas veces lo que nunca hubiésemos querido hacer, pero que era imprescindible para que no se derrumbara nuestra provincia. Les hablo a mis correligionarios y correligionarias, que son los que pagaron el precio más caro, los que debieron soportar un ajuste para que la provincia pudiera salir adelante. En ese momento, uno que era joven y que esa imagen no se va a olvidar nunca más, vio que un hombre acostumbrado al oficio de enfrentar situaciones adversas, un hombre que realmente remaba en las difíciles, se quebró. Y en ese quiebre alcanzó a decir una frase que también va a retumbar durante muchísimos años. Ustedes no saben cuántas noches sin dormir, cuántas lágrimas en la intimidad por las decisiones que había que adoptar. Pero había un solo camino: recuperar a Córdoba. Y allí estuvimos, poniendo todo lo que un hombre es capaz de poner. Durante muchos años yo intenté descifrar no la frase, sino esa situación en la cual Mestre nos hablaba a sus hombres del partido y donde desnudaba sus más íntimas decisiones y donde mostraba lo más íntimo de su ser. Y llegué a una sola conclusión, presidente, y que voy a tratar de decirlo en pocas palabras en lo que sigue de mi alocución, y es que Mestre era un tremendo demócrata, respetuoso de la vida de los partidos políticos. Y como tremendo demócrata y convencido de que la vida política se hace desde los partidos políticos y no desde la antipolítica, él venía a rendir cuenta a sus correligionarios y le venía a decir:
el sacrificio que había hecho. Sin lugar a dudas, Mestre es parte de una gesta de gobernadores radicales que empezaron con Eufrasio Loza, Enrique Martínez, que renuncia para ser vicepresidente de Irigoyen, lo reemplaza Ceballos, Amadeo Sabatini en el 36-40, Castillo 40-43, Justo Páez Molina 63-66, Angelos del 83 al 95 y Ramón del 95 al 99. Y digo que es parte de una gesta porque no hay ninguna duda de que este hombre, que era un amante del trabajo y que su acción era prácticamente inalcanzable para sus colaboradores, ninguno podía seguir su ritmo en un tiempo donde no existían los celulares. Los celulares empezaron allá por el 95-96, con lo cual el contacto y el trabajo era cara a cara. No sé por qué intuyo que en esta etapa de la vida política donde existe esta guerra de Twitter, Mestre no hubiera escrito Twitter. Mejor dicho, tal vez hubiera escrito un Twitter: arremánguense la camisa y pónganse a trabajar. No se me ocurre otra cosa que hubiera hecho Mestre. Pero en esta gesta de gobernadores radicales, Mestre hereda, sin lugar a dudas, esa inclaudicable vocación por la obra pública. Déjenme hacer algunas referencias que nos marquen la impronta del hombre del que estamos hablando. Cuando fue estudiante, él fue miembro del Centro de Estudiantes de Odontología, fue secretario general de la FUC, justamente en el 55, contra el famoso decreto ley 6403, que creaba las universidades privadas. En esa época él compartía batallas juveniles desde la universidad con los Tatián, Cossack, con su hermano Eduardo, el Flaco Moraña, como le decían, que era el presidente de la FUC. Toda esa impronta y esa batalla juvenil desde la universidad, sin lugar a dudas que lo marcó para ser parte del gobierno de Don Justo. Fíjese que Don Justo gana en el 63 y crea lo que basquetbolísticamente hoy se llamaría un Dream Team, porque su gabinete, yo me acuerdo de memoria algunos nombres, pero lo voy a leer. Estaba Arraya en gobierno, Majuan en obra pública, el reemplazado después por Alfredo Loncharí Franich, que fue diputado nacional. En salud pública estaba Belardo Ral, sucedido por Manuel Francisco Somoza. Mestre asume primeramente como subsecretario de salud pública y posteriormente es secretario general de la Gobernación, reemplazándolo a Oscar Soto López allá por el 65. La impronta de Don Justo Mestre la refleja en un libro que se llama Aproximación al gobernador Saniquelli, donde él quiso honrar a todos los gobernadores que había tenido esta provincia. Y justamente en ese libro, y por algo debe ser, él escribe el prólogo. Mestre decía: la mirada retrospectiva hacia la trayectoria de Don Justo me ha permitido muchas veces encontrar una sabia fuente en la cual abrevar cuando he debido asumir compromisos y definiciones. Su prédica, tanto desde el llano como desde el ejercicio del poder, no han sido en vano. Cobra mayor vigencia con el paso de los años. Es harto conocido la estrecha vinculación que mantuve con él tanto en lo afectivo como en lo político. Tuve la honra, dice presidente, de compartir sinsabores y gratificaciones a los que pendularmente está sometido el difícil oficio de gobernar. Aprendí lo esencial de sus principios y convicciones políticas y éticas, un invalorable legado del cual rescato una premisa invalorable que siempre ha orientado mis acciones. Un concepto que tiene que quedar marcado para la historia, presidente, que estoy seguro que muchísimos gobernantes lo llevan adelante, pero también estoy seguro que muchísimos gobernantes más. El interés general es el objetivo supremo, decía Mestre, que había heredado de Don Justo. Ese cargo de secretario general que él ocupa en la etapa de la gobernación de Don Justo marcó un hecho trascendental, y era lo que se denominó el plan trienal del 65 al 67. El plan trienal del 65 al 67 involucraba algunas obras trascendentales. Involucraba el camino a las altas cumbres, involucraba hospitales. Y sin lugar a duda,
que la ética de todas sus acciones y la impronta de muchas de sus obras son el símbolo que fueron quedando como ciudadanos. Esa etapa de secretario general se ve interrumpida el 28 de junio del 66. Todos ya sabemos por qué, no nos extendamos. Probablemente ahí viene otra etapa trascendente para Mestre, que es la etapa del 66 y el 73, cuando hacer política no era fácil. Muchos recuerdan un hecho concreto que lo engalana. Algunos periodistas despedidos de los SRT. Menciono a Sapia, Charavino, Moreno, Sergio Villarroel. Y que un grupo de políticos se anima en medio del proceso, con todos los riesgos que eso llevaba, a hacer un homenaje a esos políticos. Entre esos políticos recuerdo a Mestre, eran muchos, pero recuerdo dos que me quedan en la memoria siempre, que son Mestre y el escribano Panzeri. Y digo esto porque no podemos dejar de decir que Mestre era un hombre de la U. Y esa es la verdad, por eso me acuerdo esos dos nombres. El proceso del 83 al 91 probablemente es lo que más ha marcado nuestra ciudad. La épica construcción de las escuelas en 100 días marca un proceso de historia y un esquema de progresismo de un Mestre que marcó diferencias sin lugar a dudas. La Costanera fue premiada en una bienal y reconocida también en un artículo por La Voz del Interior como una obra emblemática que queda para todos los tiempos. Pero hay que entrar directamente, presidente, a la etapa que nos marca, que es la etapa como gobernador. La campaña para gobernador Ramón Bautista Mestre tuvo no muchas etapas, pero tuvo sí esquemas diferentes. Mestre había sido convencional nacional en el 94, había ganado una elección por más de 600.000 votos, 605.000 votos, una elección donde el radicalismo de Córdoba marcaba diferencia con el radicalismo nacional porque en muchas provincias se había perdido. Tal es así que Mestre pasa a ser vicepresidente de esa convención nacional. El bloque radical eran 9 convencionales. Mestre gana con más de 600.000 votos, sacándole una diferencia de 10 puntos a sus adversarios políticos. Esa misma noche, en el tercer piso, un Mestre que todavía no era candidato a gobernador, pero que sin lugar a dudas quería serlo, junta a un grupo de amigos, a un grupo de gente que lo acompañaba, y esa persona y ese hombre que acaba de ganar por más de 10 puntos y sacándole una diferencia de más de 100.000 votos a su contrincante, a su adversario político, dijo una sola cosa: muchachos, no hay tiempo para festejar, hay que trabajar. De acá a un año, Córdoba tiene que seguir siendo gobernada por el radicalismo. Mestre inicia su campaña como gobernador en un pueblito en Villa Sarmiento, en General Roca. Probablemente lo hace a propósito porque él había empezado su campaña para convencional en la otra punta, en el Chacho, en el departamento Minas, norte y sur. Como era Mestre, había que recorrer la provincia absolutamente pueblo por pueblo. Y yo ahí tengo una anécdota, perdónenme que me pase en la de gobernador, que mis correligionarios me la han escuchado varias veces y les pido disculpas porque la van a escuchar una vez más. Pero es una anécdota que a mí también me marcó. Y es la anécdota de las giras con Mestre. Mestre era un hombre que organizaba entre 8 y 10 actos por día para tratar de recorrer absolutamente toda la provincia. En una gira que llevaba más de 3 o 4 días, nos toca el departamento Cruz del Eje. Había que atravesar unos guadales infernales, no sé, habrá habido 40, 45 grados, pero a la sombra, y llegamos a un pueblito que se llama Guanaco Muerto. Cuando descendimos de los autos, generalmente los jóvenes no nos animábamos a hacerle comentarios a Mestre si no eran comentarios apropiados, porque la verdad es que el hombre ejercía un liderazgo solamente con su semblante. Uno trataba de disimular o trataba de elegir el momento para dirigirle la palabra, porque también en eso era un pragmático. Realmente elegía los momentos en los que había que hablar de trabajo, había que hablar de política. Y yo cometo la imprudencia de acercarme porque lo veo todo transpirado, e insisto que
La campaña había empezado en febrero, o sea que habremos estado hablando de marzo. Y le pregunto, doctor, ¿usted está cansado? Me clavó los ojos, no lo me voy a olvidar nunca más. Me miró y me dijo, mire, cuando él lo retaba a uno le decía mire, o lo trataba de usted, no existía el vos. Mire, yo tenía 22 años, presidente. La política es sacrificio. Y si no somos capaces de venir a saludar, escuchar y ver qué necesita esta gente, dediquémonos a otra cosa. Había 10 personas en Guanaco muertos, presidente. Y el futuro gobernador quería ir a saludarlo y darle una mano uno por uno. Él asume en julio del 95 en una crisis económica importante para la provincia. Había ganado la gobernación con más de 700.000 votos, o sea que lo que él había planteado un año antes era una realidad. Se había trabajado mucho y se había conseguido una diferencia importante de votos. Yo me permití de alguna manera buscar algunas de las que yo memorizo y de las obras que Mestre hizo. 37 escuelas refaccionadas nuevas, 50 escuelas totalmente nuevas. Reestructuró los servicios de mediana y alta complejidad de los hospitales provinciales. 3 nuevos hospitales, el materno neonatal de la ciudad de Córdoba, el hospital de Villa del Rosario y el hospital de Santa Rosa de Río Primero. Creación de la policía judicial, 4 acueductos, 15.000 viviendas y 8.500 viviendas más en construcción. Él trabajó arduamente en todo lo que fueron las rutas, más de 1.800 kilómetros de rutas nuevas. Trabajó firmemente en un concepto que él tenía arraigado en sí mismo, que era el concepto de la región centro. Él siempre planteaba la necesidad del corredor bioceánico y en un histórico acuerdo con la provincia de Santa Fe, en el 98 se constituye la región centro, incluso dando cumplimiento a lo dictado por la Constitución Nacional del 94, de la cual él había sido vicepresidente. Durante su gobierno funcionaron los programas sociales dirigidos a la protección a la familia, a los niños, a los ancianos, e innumerables cantidades más de obras. Cuando él dirige su último mensaje a la provincia en el 99, hace una síntesis de lo que probablemente haya sido su mensaje a la ciudadanía, que yo hacía mención que previamente, cuando hacía mención ese 12 de julio, lo había hecho a los correligionarios. Mestre decía en su mensaje: los cordobeses hemos hecho un gran esfuerzo para recuperar nuestra provincia y ponerle mancha. Durante prácticamente la mitad de nuestra gestión vivimos las restricciones y angustia de la emergencia económica. Con la abnegación los cordobeses desandamos un camino arduo y redescubrimos las ilusiones. Gobernamos con convicción, soportando todos los costos de decisiones antipáticas pero necesarias. Iniciamos un proceso de transformaciones estructurales en educación, en salud, en servicios de seguridad ciudadana y administración de justicia. Pusimos en marcha un plan de obras y servicios públicos destinado a favorecer el desarrollo económico cordobés, el crecimiento de la producción, la exportación, consolidación y generación de puestos de trabajo. Todo esto, presidente, con una provincia asfixiada económica y financieramente, y que él supo encauzar, como era el estilo de Mestre. El modo de ejercer sus funciones ejecutivas fue siempre respetando los poderes republicanos, por eso yo siempre hablaba de que era un tremendo republicano. Tejió amistades muy fuertes con amigos, adversarios políticos de otras fuerzas políticas. Siempre lo recordaba Oscar Valdés, el que fue presidente del bloque diputado del Frejuli en el proceso del 73 al 76, que a él también lo tuvo como presidente de bloque posteriormente al escribano Ruiz. Fíjese que se le enrostró su carácter, como en su momento se lo hacía con el general Paz, seguramente porque en una etapa que se empezaba a vivir, donde el facilismo y la demagogia, que generalmente hipotecan todo a corto plazo, hace que las elecciones se ganen probablemente más fácil con una sonrisa. Mestre no era un hombre facilista, Mestre era un detallista que buscaba permanentemente cómo generar más acciones y más acciones de trabajo. Yo estoy convencido que a 10 años de su fallecimiento hay huellas que calaron hondo y que dejaron plena vigencia de lo que fue
Ramón Bautista Mestre. Se nos fue como era su estilo, sin medias tintas, dejó la vida. Si yo tengo que sacar una conclusión que quede, por lo menos a mí a título particular, interpreto que a muchos de mis correligionarios, es que Mestre su categoría de estadista la demostró cuando asumió un montón de adversidades y situaciones complejas de la gestión, y cuando entregó el gobierno, esas situaciones complejas de la gestión tenían otra magnitud. Y le pasó no solo como secretario general de Don Justo, sino como intendente de la ciudad de Córdoba y como gobernador de Córdoba. Las situaciones que él heredó las aceptó, le puso el pecho y las entregó con una mínima magnitud de lo que representaban. Fiel a su estilo, lo Mestre dejó la política de la única forma que podía hacerlo, dejando su vida. Esa preocupación que muchos de nosotros siempre le veíamos frunciendo el ceño y que le sacaba horas de sueños, se fueron derrotados. Y fíjese que anecdóticamente una sociedad que muchas veces no sabemos si es sabia, pero que en ese momento estoy convencido que lo fue, salió a despedirlo por los caminos de la ciudad de Córdoba en forma multitudinaria. A 10 años queda de decir que se nos ha ido el amigo, que se ha ido el guía, que se ha ido el maestro de muchos de nosotros, que intentamos humildemente agarrar una posta de sus enseñanzas. Se ha ido el político, pero su espíritu está siempre, presidente. Y lo que sí estoy convencido, y por lo menos a título particular me pasa, que cuando más difíciles veo que las cosas están, cuando más complicado interpreto que una gestión está, miro para arriba y veo que Mestre me hace un guiño y nos dice a todos: muchachos, no aflojen, sigan laburando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Lobo. Gracias, señor presidente. Me toca en esta oportunidad hablar en nombre del bloque de Unión por Córdoba, Partido Justicialista, en lo que atañe al proyecto de ordenanza 4005C13, cuya materia es la imposición del nombre del gobernador Ramón Bautista Mestre a la plaza comprendida entre las calles José Roque Funes y del Piamonte, del barrio Quebrada de las Rosas de este municipio. Señor presidente, se cumplen 10 años de la desaparición física del doctor Ramón Bautista Mestre. Y a modo de homenaje al ex gobernador, ex intendente municipal de la ciudad, diputado provincial, convencional nacional constituyente, interventor federal de la provincia de Corrientes y finalmente ministro del Interior, entre sus más destacables logros, un hombre que fue honrado por la ciudadanía para ocupar cargos públicos en distintos niveles del Estado. El bloque de Unión por Córdoba adelanta su voto positivo. De Ramón Bautista Mestre, comprometido dirigente de la Unión Cívica Radical, puedo decir que tras mi paso por el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba, tuve la oportunidad de revisar su actuación legislativa y si bien en muchas de sus posiciones puedo no haber estado de acuerdo, sin dudarlo y con la misma firmeza afirmo que no hubo tema que no le fuera desconocido. Sus proyectos legislativos son un grueso compendio de los más distintos temas que atañen a la cosa pública.
elemento característico de quienes poseen una sólida formación pública. Su muerte repentina, sorpresiva, acongojó a la sociedad cordobesa, que lo acompañó y despidió con honores. Entendiendo el sentir de esa parcialidad de cordobeses, es que acompañamos esta iniciativa. Muy bien, muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Dómina. Gracias, señor presidente. Adelanto también el voto afirmativo de esta bancada al proyecto en consideración, en memoria de alguien que no vamos a recordar como hombre público, porque como tal ya pertenece al ámbito de la historia, ya su gestión está incorporada al legajo histórico, a ese linaje de gobernadores cordobeses. Las generaciones presentes tendrán ya su juicio, su valoración, supongo yo que mayoritariamente positiva. Estarán quienes no tienen esa valoración de los cargos, de los desempeños que le tocó a Ramón Bautista Mestre ejercer en su tiempo terrenal. Simplemente un recuerdo del hombre, no del hombre público, del hombre de la democracia, que es como creo lo vamos a valorar unánimemente, más allá de los diferentes puntos de vista que pueda haber. Sin duda, como aquí se ha dicho, para sus correligionarios, para sus amigos, para sus familiares, queda algo que a mi modo de ver es el mayor legado que un hombre puede dejar al resto, que es que no haya nada que avergonzarse de esa persona. Y no estoy diciendo que sea infalible, porque como hombre, como mortal, tuvo aciertos y tuvo errores. Podríamos pasarnos, señor presidente, largas horas enumerando los aciertos que tuvo Mestre y los errores que cometió. Pero no es el caso. Creo que lo que deja y consolida una visión positiva en la memoria colectiva es el hecho de que no haya nada serio, nada de lo que avergonzarse, todo lo contrario. Creo que fue un hombre de la democracia, amigo de sus amigos, me consta, adversario leal, sin ser, como aquí se dijo, alguien que cultivó, por decir, el buen carácter, porque más bien Ramón era de pocas pulgas. Hasta me atrevo a decir que era políticamente incorrecto en muchos de sus actos, porque anteponía el propósito, sus objetivos a conseguir, ante que los modos y la posibilidad de cosechar adhesiones circunstanciales. Pero eso no habla para nada mal de él, todo lo contrario. Posiblemente hoy, como a todos los que pertenecemos a otras generaciones, les costaría desempeñarse, reciclarse en este mundo de la política tan influido, como decía Vicellares, por las nuevas tecnologías. No sé si el gordo usaría Twitter, capaz que tendría sus problemas para entrarle al Twitter. Pero no quiero decir que haya sido un hombre chapado a la antigua, o posiblemente chapado a la antigua en otros aspectos. Chapado a la antigua, y en el buen sentido, por haber sido participado y formado, haberse formado en una política donde existía el valor de la palabra, la lealtad partidaria, los principios, aquello que hoy parece una antigüedad y que sin embargo sería bueno revitalizarlos, porque la política sin principios no es política, o por lo menos no está al servicio de la gente ni de causas superiores, sino en todo caso al servicio individual o de intereses mezquinos o menores. Me queda de Ramón Mestre
mejor imagen. Trabamos relación directa cuando yo era diputado nacional y me llamó un día el turco Darwich, su ministro de Economía, diciéndome que el gobernador estaba en Buenos Aires y si yo, a través de mi amistad con el turco Bey, entonces gobernador de Santa Fe, podía armarle una reunión antes que volvieran en el último vuelo. Deben haber sido las 4 de la tarde y se volvían a las 20 horas. Felizmente Obey estaba en Santa Fe porque ellos habían tenido los gobernadores una reunión en Casa de Gobierno y en el acto Obey me dijo por supuesto. Así que ahí nomás organizamos esa visita, me pasaron a buscarlo, recuerdo como si fuera hoy, estacionaron ahí en la avenida Rivadavia al frente del Congreso, los acompañé, presencié la reunión que fue nada más y nada menos que el punto de partida de la región centro, porque lo que Mestre fue a plantearle a Obey, así, chabacanamente como era él, de modo directo, fue: Obey, Jorge, hagamos la región centro. Así nació. A partir de ahí quedó una relación personal que me honro de haber cultivado y me honro de haber sido, creo yo, amigo de ese ex intendente, de ese ex gobernador de la provincia de Córdoba, pero por sobre todas las cosas de ese hombre de la democracia, del cual creo que la memoria colectiva va a favorecer cuando haga su juicio definitivo, porque la balanza no la tenemos nosotros, no la tenemos las presentes generaciones, el juicio histórico es el que viene al cabo de mucho tiempo, pero me atrevo a presagiar casi con seguridad que por lo que hizo en su vida terrenal, Ramón Bautista Mestre va a quedar del lado de los buenos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Rodio. Gracias, señor presidente. Obviamente que vamos a adherir a todo lo dicho por los concejales preopinantes. Creo que ha sido un relato por más importante. También decir que es obvio que yo no he sido contemporáneo políticamente del doctor Ramón Bautista Mestre, obviamente. Yo tenía en la época que él le tocó esa inmensa tarea de ser gobernador, en el año 95, yo tenía 13 años, 14 años. Obviamente que no sabía mucho de lo que pasaba en las cuestiones mínimas de la política, pero obviamente también que sabemos el recuerdo que se tiene tanto por la ciudad como por la provincia. Pero yo pedí la palabra, señor presidente, porque quería quedarme en un punto y que yo sí, y lo más cerca que he estado de algún relato del doctor Mestre ha sido con el concejal Vicellares. Hemos tenido muchas charlas con él sobre política de un poco más de nuestros antepasados, de nuestra vida política anterior, y realmente es lo más cerca que he podido estar de relatos importantes del doctor Mestre. Y como hemos visto recién, yo he visto siempre en la palabra de él, y lo digo con mucha sencillez, una devoción importantísima, una admiración tremenda y un cariño por el doctor Mestre. Con la emoción que él ha hablado recién, y creo que esto es muy importante para la política, habla de lo que ha sido este gobernador, y cuando una persona tan importante se lo emparenta con todas estas cualidades importantes, obviamente que estamos hablando de una persona con una vocación política importantísima e inmensa. Es por eso, sin más, presidente, para no hacerlo muy extenso, en nombre del peronismo que viene, decirle que mañana, con mucho respeto, estaremos en la plaza compartiendo con ustedes la inauguración de la misma. Gracias. Muchas gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, le voy a pedir al concejal Vicellares que lea la propuesta de despacho del cuerpo en comisión de los expedientes internos 4005 C13 y de la nota 6605. Gracias, presidente. El despacho sería el siguiente. Artículo primero. Desígnase con el nombre de Plaza Gobernador Dr. Ramón Bautista Mestre
Déjeme pedirle un cuarto intermedio, presidente. Sí, cómo no. Gracias, presidente. ¿Se puede? ¿Usted levanta? Sí, señor. Continúe, concejal. Vamos desde el principio. El despacho quedaría de la siguiente manera, presidente. Artículo primero, desígnase con el nombre de Plaza Gobernador Doctor Ramón Bautista Mestre al espacio verde destinado al uso público, correspondiente al dominio público municipal, ubicado en la prolongación de las calles José Roque Funes y del Piamonte del barrio Quebrada Las Rosas de este municipio, cuya designación catastral otorgada es 06-01-05